estamos conectados ya. Estaba poniendo ya el Instagram, porque también nos están viendo por el Instagram, nuestra cuenta en live Instagram, @Damaso Jiménez en vivo en este momento. Así que bueno, por allí también. Y nuestros canales de YouTube, @Venezuela USA y Antonio de la Cruz Oficial. Comenzamos ya nuestro programa de este domingo, última edición para ustedes, que lo hemos llamado las horas contadas de cabello. Vamos a empezar dos temas. A propósito del video que sacó recientemente, donde dice que van a venir por nosotros uno a uno. ¿Quién es ese cabello? ¿Qué perspectivas hay con respecto a esa figura? Y por supuesto el tema de la transición y de la ley de amnistía, ¿no? Y vamos a estar, Antonio viene con todo, una nueva versión con sus infografías y la manera de explicar muy al estilo del profesor que tiene Antonio de la Cruz. Pero antes, vamos a tenerlo ya en pantalla, antes de comenzar mi introducción del primer tema. Antonio, te saludo. También te quiero decir públicamente mi sentido pésame por el fallecimiento de tu hermano allá en Islas Canarias, Carlos Ignacio de la Cruz, ¿no? Nosotros publicamos uno de tus poemas con respecto pues a la situación emocional, por supuesto, que estás viviendo, y bueno, que deberíamos hacerlo público, ¿no? Con respecto al fallecimiento de Carlos, a la despedida. Muchas gracias, Damaso, de verdad, muy sentidas tus palabras. Carlos realmente deja una huella porque, recordemos, fue poeta, basquetbolista, profesor de ciencia, tuvo un doctorado en química y construyó una familia junto a Maripaz, que es periodista, y 3 hijos. Realmente su partida, después de padecer Parkinson rígido por muchos años, por 20, bueno, está ya en los altares del Señor. Sí, bueno, todo el equipo, ¿no? Solidario contigo y con toda la familia de Carlos Ignacio de la Cruz. Mira, hoy es un tema importante, vamos a estar tocando, ya antes de hacer la introducción, quería unas palabras tuyas, porque tu pasión con el deporte. ¿Cómo estás viendo lo del Super Bowl esta noche, transmitido desde California? Se ha transmitido desde California. Es un Super Bowl muy importante en términos de quién se la llevará nuevamente. Y bueno, y la discusión que se ha generado en términos del intermedio, ¿no? Es parte del marketing. Yo lo veo así. Es correcto, yo también lo veo así. Pero bueno, hay que verlo esta tarde. Sí, exactamente. Bueno, comenzamos con el tema, amigos. Ustedes saben que la captura de Nicolás Maduro a comienzo de enero no solo alteró el tablero político venezolano, también rompió, podríamos decir, la arquitectura del miedo que sostuvo el régimen durante 27 años. En este nuevo escenario, del 3 de enero hacia acá, Diosdado Cabello, el llamado hombre fuerte, segundo a bordo, el hombre del partido, principal ejecutor de la represión, carcelero, emerge como la figura más vulnerable del antiguo núcleo duro del chavismo principalmente desde el 3 de enero, pero muy específicamente a partir de esta semana, porque las declaraciones dadas el pasado 4 de febrero, un día después de cumplirse un mes de la captura de Maduro, vestido de militar y advirtiendo que nos van a comer uno a uno, marca un punto de inflexión. En los sistemas autoritarios el miedo es eficaz solo cuando no se verbaliza. Cuando quien lo administra pues comienza a hablar de él, el poder deja de mandar y empieza pues a defenderse, y no es distinto para Cabello, quien parece que ya no opera desde la impunidad sino desde el vértigo. Cercado judicialmente por Estados Unidos, con enemigos internos y dependiendo de actores que negocian su propia supervivencia con Washington, su figura se transforma en un problema a resolver dentro del proceso de transición forzada que en este momento está atravesando Venezuela, y que vamos a estar conversando con el analista Antonio de la Cruz, director ejecutivo de Interamerican Trend y de varios think tanks. Antonio, ¿por qué Cabello sigue apareciendo, siendo así la situación como te la estamos describiendo? A ver, dentro de este escenario, públicamente aparece con los hermanos Rodríguez. Si sabe que
estos hermanos siniestros podrían entregarlo en cualquier momento. Además, tienen el poder de lo que llaman el interinato, además la buena pro de quien hizo la captura de Maduro, que es el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Y asumo la segunda pregunta porque quiero que te extiendas. ¿Qué implica para los venezolanos la huida de Alexander Granco y otros verdugos del régimen para la continuidad, para lo que sería la continuidad del aparato represivo? Cabello ese día, el 4F, por cierto, que más solo que la UNA, estaba poco, los símbolos que representan el 4F, habla y explica y el miedo, así. Y entonces ya su estatus de represor pierde, porque cuando Cabello, que fue el hombre fuerte del Estado criminal mafioso, explica el miedo, ya no lo administra, lo padece. Porque él dijo, nos van a comer uno a uno si no nos unimos. Y eso no fue una amenaza, eso fue el diagnóstico de lo que él está sintiendo. Porque cuando el poder no habla así cuando manda, el poder no habla, habla así cuando siente que el blindaje se rompió. Antes el miedo era totalmente vertical, venía desde la cúpula hacia el resto y protegía a los de arriba. Hoy es selectivo y eso se le vuelve insoportable. ¿Por qué es selectivo? Bueno, porque empiezan a capturar, ¿verdad?, gente que antes gozaba de poder. Y en este caso son Alex Saab y Raúl Gorrín, que gozaba en ese estado anterior de poder. Entonces se da cuenta que ya no lo tiene. Y al haber dicho uno a uno significa algo muy concreto. Ya no hay cobertura colectiva, ya no nos protegemos. Ya antes se aseguraba esa cúpula que todos eran intocables, porque ya no hay un pacto implícito. Ya ese Estado está muriendo y ya no hay intocables automáticos. Y él sabe que él es uno de ellos. Entonces, en política eso tiene nombre, zonas de pérdidas. Y cuando el silencio ya no lo protege, se grita. El problema es que al gritarlo, confirma lo que intenta negar. El miedo cambió de acera. El miedo hoy está del lado de esa cúpula que no está protegida por los hermanos Rodríguez. Entonces, la estabilización, que es la fase en la que nos encontramos, no avanza pese a ese discurso, avanza porque ese discurso existe. Y digamos como una regla final para cerrar ya el caso de él, cuando el miedo explica, el poder ya perdió el control del juego. Y por eso vemos las huidas de Granco y vemos las huidas de los que están, porque ya ese estado mafioso está quedando atrás. Y de ahí es la importancia de poder ver estos tiempos en su dimensión. ¿Por qué? Porque ahí, si me lo permites, vamos a entrar, preparé en esta ocasión una presentación completa para hablar directamente de lo que significa y de la importancia del momento en que estamos viviendo. Y ahí incluyo en este nuevo paso, porque hablamos ya anteriormente, la modificación a la ley de hidrocarburos del 2006 y cuán importante fue para la estabilización. Esa medida fue para la estabilización, que es la fase 2, que se arranca simultáneamente. Hoy vamos a ver la parte de la ley de amnistía y cómo forma parte no de la recuperación, que fue la modificación a la ley hidrocarburos, sino esto contribuye a la estabilización del momento que estamos viviendo. Y arrancamos con la presentación. ¿Qué tenemos primero? Estamos en la transición, ¿verdad? Lo ha llamado los Estados Unidos. Y vemos arriba
esa curva inevitable, ¿no? Donde vemos un Estado mafioso, criminal, el Estado tutelado por los Estados Unidos, que se llama en teoría gramsciana interregno, que no termina de morir el Estado mafioso y no termina de nacer el Estado democrático. Pero hay una serie de fuerzas impugnadas que lo ha definido Estados Unidos en 3 fases: estabilización, el Estado tutelado, recuperación y democracia. Y aquí tenemos que verlo esto en términos de el control y la legitimidad. La continuidad administrativa de Delcy es control, es coerción, que no se sostiene si no tiene legitimidad, que es la confianza. Y ahí vemos en la curva roja esa coerción, cómo se mueve en tiempo, y la legitimidad y confianza. Cuando hay puro control, ¿verdad?, y coerción, estuvimos en el Estado mafioso criminal. Pero nos estamos moviendo en ella, ¿ok? Estamos en el Estado tutelado. Y sin el control antes de que suba la legitimidad, vemos caos, que es lo que no quiere Estados Unidos. Cuando Estados Unidos toma la decisión de hacer la continuidad de la administración Trump con Delcy, es porque veía que con Edmundo González Urrutia, que tiene la legitimidad de origen por los votos, estábamos en un escenario de caos, porque no había control. Entonces él iba a tener que sostener a ese gobierno con el ejército en Venezuela. Entonces, en el tiempo, cuando vemos que pasamos estabilización y recuperación y entramos en el Estado democrático, tenemos la legitimidad por las elecciones y la confianza, por la soberanía popular. Y ahí, básicamente, hay un punto de inflexión que es a donde estamos aproximándonos cada día que va pasando. Recordemos que esto está actuándose directamente desde Estados Unidos. Aquí Delcy y Jorge, para ponerlo en segundo plano, cumplen con lo acordado con ellos. Entonces nos vamos a la segunda lámina, al eje control-legitimidad, que es lo que estábamos hablando. Hay una estabilidad autoritaria, pero tenemos que ir a la paz sostenible, que es básicamente, ¿verdad?, la elección, cuando se cierra ya el Estado, empieza el Estado democrático. Y aquí podíamos hablar, ¿verdad?, que hay una ruta de la pacificación, y eso lo vamos a conectar después. Porque Venezuela ha vivido 2 grandes momentos históricos donde ha tenido que reencontrarse como sociedad. La época de la guerrilla, y eso fue la época de la pacificación de Caldera. Y ahora, en este momento, que se hace con la ley de amnistía, que tiene algunas cosas. Las amnistías maximizan el control en fases tempranas, que es lo que está sucediendo. Mientras que los procesos de pacificación desplazan el centro de gravedad hacia la legitimidad. Y podemos pasar a la tercera lámina, la secuencia necesaria para una transición sostenible, que es lo que quiere Estados Unidos. Como dijimos, estabilización, y aquí la amnistía reduce la tensión inmediata social, interna. La recuperación, que es lo que estamos viendo a través de la modificación de la ley de hidrocarburos, reintegración política y reformas institucionales, y después elecciones, consolidación de la legitimidad basada en la inclusión. Las elecciones en ausencia de pacificación previa al paso 2, que es recuperación, tienden a reproducir el conflicto dentro de marcos formales. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros no saltamos, ¿verdad?, este proceso de reintegración política y reformas, y nos traemos la elección ya, en 1 mes, 2 meses, no necesariamente vamos a consolidar la legitimidad, porque tenemos que ir, y eso es lo que la administración Trump está trabajando. Entonces, en la lámina 4, el análisis de la propuesta nueva en términos de la ley, ¿verdad?, lo que busca es básicamente la propuesta cumple con los estándares modernos
en cuanto a la delimitación precisa, exclusión de crímenes internacionales como crímenes de lesa humanidad, corrupción, y evita vicio de amnistías generales. Desde el punto de vista, es funcional para la fase de estabilización. Es importante fijarnos que estamos en la fase de estabilización porque apaga todo lo que se creó como expediente, porque se instrumentalizó, se criminalizó la disidencia en esos años. Pero carece de reintegración cívica, no repara la estructura de la institución. ¿En qué sentido? Que todo el aparato del Estado estaba vertido para cumplir con la misión de crear la parte jurídica, la arquitectura jurídica, en sostenerlo. ¿Y cuáles son los hechos que esta ley permite y cierra como tal? Desde el 2002 al 2026. Aquí me corté un pedazo para hasta 2026. ¿Verdad? El golpe de Estado, el 11 de abril, cubre todo eso, el paro petrolero, los hechos de violencia del 2004, marzo y agosto. En 2007 la protesta de mayo, RCTV. 2013 la violencia postelectoral, abril. 2014 la salida llamada como la salida, debemos recordarlo, aquí Leopoldo López y todo ese grupo, y el ciclo de protesta. El 2017 el ciclo de protestas nacionales. 2019 recordemos aquí el golpe, el cambio cuando se trató de hacer la salida de Maduro, ¿verdad? A través que estaba involucrado Padrino López y el expresidente del TCJ en ese momento. Y el 2024 las elecciones, la conflictividad en el marco de las elecciones presidenciales, cuando salieron a protestar. Y es el último ciclo de represión, como Diosdado Cabello, el terrorismo de Estado. Y para que se hiciera valer la soberanía popular, ¿verdad? Y aquí por eso dije los límites intransferibles que está cubriendo la ley, los delitos excluidos, porque lo que se está cerrando, todos los expedientes asociados a esos hechos son las violaciones graves de los derechos humanos, tortura, los crímenes de lesa humanidad. Eso no está incluido en la ley esta. Homicidio intencional, el narcotráfico y la corrupción. Entonces, ¿cuál es la ruta procesal para la libertad en este término? Por la ley. Cada uno de los que están involucrados de acuerdo a esos hechos de esos momentos, tiene que haber una solicitud de oficio al Ministerio Público, una petición de parte del procesado. Puede ser por el abogado representante o directamente por el afectado. Se verifica el tribunal donde está de control, se revisan los supuestos de la ley y toman la decisión. ¿Cuál es? El decreto de sobreseimiento. Y se anula la sentencia. Se ejecuta libertad inmediata y cese de las medidas cautelares. Esto es, en esencia, lo que corresponde como proceso. Y así es como se procedería. ¿Por qué? Veamos ahora, parándonos ahora en términos de los que hemos sufrido o los que han sufrido este Estado, este terrorismo de Estado. El aceptar la ley, porque ha habido muchos cuestionamientos, no es absolver. No absolvemos a la sala constitucional, ni a la sala penal, ni a los jueces, ¿verdad?, de instancia. No reconocemos a la Asamblea. Pero aceptar es una maniobra táctica, no una concesión moral en este momento. Y estoy haciendo esta reflexión porque estamos en un momento que tenemos que surfear esta ola para poder ir hacia más adelante en términos de seguir avanzando como hemos venido avanzando hacia la democracia, hacia construir. Porque es la gestión del interregno que hablamos inicialmente
que es en el Estado tutelado, donde esas fuerzas en pugna, el Estado mafioso no termina de cerrarse totalmente, ¿verdad? Y estamos en el nacimiento del nuevo Estado democrático. Esta amnistía es condicionada y opera bajo un déficit estructural de legitimidad, es cierto, pero hoy esta amnistía condicionada es un alivio inmediato porque logra la libertad de todos los presos políticos, es la supervivencia, y eso es clave, es importantísimo. Aquí todos los que tienen expediente abierto pueden regresar después de ser aprobado la ley el martes, como lo dijo Jorge Rodríguez en esa simulación que quiso hacer para ganar puntos en una visita que hizo a uno de los centros de detención para cobrar, o el jueves. Yo pienso que va a ser el martes. Todos pueden regresar al país y debe hacerse ya va. Tengo que hacer un alto porque el productor mío me dice que liberaron a Juan Pablo Guanipa. Y esa es una notición. La liberación de Juan Pablo. Qué alegría. Sí, exactamente. Qué alegría me da y me emociona. Justamente en esta mañana del domingo. Quería hacer un inciso, Antonio, no interrumpirte con respecto a prácticamente esta clase maestra que nos está dando con respecto al tema de la amnistía, porque hay que dejar claro que esta amnistía, el hecho de que haya sido aprobada por unanimidad en primera discusión, no significa que se esté amnistiando a torturadores, violadores de derechos humanos, represores. Pues estas conductas graves, por supuesto, van a ser objeto de exclusión explícita, como tuyo y mucha de la gente que nos está escuchando sabe, estos delitos no prescriben, ¿no? El régimen, en todo caso, este interinato, no el régimen, esta mutación que se viene generando, están intentando redefinir la narrativa política como una oferta de reconciliación, sobre todo bajo la presión internacional y de Estados Unidos tras la captura pues, de Nicolás Maduro. ¿Cómo ves esta situación? Es por cuenta gota, acaban de escarcelar a Juan Pablo Guanipa, todavía faltan muchos presos, pero es importante lo que acabas de decir, porque muchas de las personas que se encuentran, más de 9 millones afuera, pues no ven con mucha confianza la posibilidad de regresar, porque muchos de ellos, pues por supuesto, tienen órdenes. Escuchamos ahora recientemente a Iris Valera decir que todo aquel que consideren ellos que de alguna u otra manera, pues ellos lo creen así, llamaron a un bombardeo, su narrativa, pues tienen que pagar justamente una vez pongan pie sobre el territorio venezolano. Eso no va a ocurrir porque, vuelvo a insistir, se necesita que una paz social para ir a la recuperación económica. Y están enmarcados en los hechos, ¿verdad? Entonces, el generar un estado nuevamente de represión no lo acompaña. Crean estas narrativas porque le da mucho miedo que regrese el liderazgo político que hoy se encuentra en el exterior. Y estoy hablando de todos los partidos políticos. O sea, todos los líderes o dirigentes que hoy se encuentran políticos en el exterior pueden regresar bajo esta ley una vez aprobada. Estoy hablando desde Borges, estoy hablando desde, ¿cómo se llama? Leopoldo López. Leopoldo López está señalado el hecho, la salida como un punto de los que están tomados en cuenta. María Corina Machado, todos. Porque ese es la clave en este momento. Porque como dijimos, mañana es elecciones, la grieta, y el futuro viene la elección del Parlamento, que sería el de la pacificación, el que entregaría las herramientas para normatizar eso. Es un proceso de transición en curso. Y vamos a la siguiente lámina, ¿verdad? Que es la narrativa real, lectura clave, control estatal. El documento opera bajo control del régimen sin legitimidad democrática, cierto.
sin desmontaje, no desmantela el sistema judicial que produjo la detención. Cierto, gestión no justicia, funciona como gestión del interregno, no como justicia transicional. La condicionalidad, la validez plena queda condicionada a elecciones y a un parlamento legítimo. Por eso digo que ahí es donde reside la importancia. Y aquí no podemos regalar el futuro. Que no nos engañen con el relato. Aceptar es no regalarles el futuro. Preservamos la vía electoral para que un parlamento electa pueda limpiar el sistema, podamos cerrar este paso. ¿Y por qué vengo ahora que hablé? El modelo Caldera y la ley del 26. El enfoque en los 60 fue un enfoque de un sistema, ¿verdad? Era básicamente integrar a la izquierda, a la guerrilla, a la guerrilla, a la izquierda armada como actor político. Y la ruta era del arma al voto. El enfoque de hoy es de hechos, por eso digo de los episodios que ocurrieron, de los actos que ocurrieron, y por eso hablan desde el 99 hasta el 26. Porque cubre delitos políticos o conexo solo en el contexto de los eventos específicos. Y ahí está la clave. Por eso que sostengo, y aquí están los eventos que contemplan, que todos pueden regresar y todos los que están en Venezuela gozan, se les cierra el expediente y entran en esta fase. ¿Cuál es? Y también me planteé cómo podemos comparar esto con evidencias regionales, Colombia y Centroamérica. En Colombia, recordemos que hubo un proceso de paz por Santos, que le dio por cierto el premio también. El modelo fue amnistía, la Comisión de la Verdad, Justicia y reintegración. Esta es la ley transicional. Resultado, pacificación como proceso político estructural. Que hoy haya facciones y el ELN no se acogió a este proceso y que podamos tener crítica no quiere decir que fue un proceso de integración. Mientras que en Centroamérica, en la época de la guerrilla, fue solo estabilización. El modelo fue amnistías amplias sin mecanismos de reintegración. ¿Y cuál fue el resultado? Fue una estabilización inmediata, hubieron elecciones y tal, pero fue frágil en el largo plazo. Por lo tanto, para ir cerrando ya y a empezar en las preguntas y respuestas, estamos de la tregua administrativa, que es lo que está hoy en esta etapa de estabilización, a la paz política. La amnistía es necesaria, pero insuficiente. Una transición exitosa debe desplazar el objetivo de la verdad legal, cerrar los casos, está bien, a la realidad política, transformar en incentivos. La legitimidad no se decreta, se construye. Y ahí estamos en este momento. Yo creo que si vemos todas las aristas, estamos en un momento crítico para construir y seguir caminando en la dirección de lograr la democracia en Venezuela. Antonio, qué bueno que hiciste algunas comparaciones también desde nuestra historia y afuera, ¿no? Yo encontré también algunas coincidencias con respecto a este tema de la amnistía, que por cierto no se ha debatido en profundidad, porque lo está haciendo, lo que me llama la atención, lo que me llama la atención es que se está haciendo desde los mismos represores, desde el mismo actor que validó todas estas represiones. Por ejemplo, haciendo comparaciones, en Chile, en 1978, la amnistía la impulsó el propio régimen militar, actuante violador, ¿no? El objetivo real, obviamente, detrás de esos perdones y esas salidas de los presos, fue blindar a la Fuerza Armada por crímenes cometidos entre 1973 y 1978, que generó una impunidad inmediata, pero no cerró
el conflicto desde entonces hasta nuestros días. Todavía no se ha cerrado esa herida. En Argentina, bueno, el punto final esa transición la impulsó el gobierno civil bajo presión militar, ¿no? Y hubo, por supuesto, levantamientos castrenses. Funcionaron como amnistía encubierta. En España, bueno, se conoció el Pacto del Olvido. Fue impulsado por las élites políticas de entonces, de ambos bandos, pero la transición fue rápida y sin ajuste de cuenta. Pero la que nos llama mucho más la atención, y es la general, es la que se hizo desde Sudáfrica en 1995 con el fin del apartheid. La diseñó un gobierno democrático entrante, es decir, los que venían, el resultado de esa transición, y no fue una impunidad automática, pero se priorizó la verdad sobre el castigo, pero con exposición verbal. Todo el mundo sabe en qué terminó. Creo que en comparación, pues, en Venezuela, Antonio, y esta es nuestra inquietud más que una pregunta, la amnistía no están haciendo de las víctimas. Las víctimas, por supuesto, quieren la libertad y salen, pero se está haciendo desde el mismo poder represor, ¿no? Y hasta que no salga Cabello, nadie puede confiar en una amnistía. Y hasta ahora lo que queríamos también en el tema era saber, como tú dices, hasta que no salga lo viejo, no puede entrar la discusión de lo nuevo que no se ha hecho ni se quiere hacer y se está tratando de ocultar, de sepultar la verdad con respecto a este tema, porque no estamos redactando, el redactor, el escritor de nuestra historia no es la víctima. Interesante reflexión, Dámaso. ¿Por qué? Porque muchos de los venezolanos tienen esa misma reflexión tuya. Y aquí yo lo que podría agregar es que esto no está siendo escrito por los represores. Esto está siendo obedecido por los represores. Porque el Estado tutelado está haciendo por los Estados Unidos. Esto es un mandato de los Estados Unidos. Porque si dejamos a los represores, nunca hubieran hecho esta ley. Esta ley nunca la hubieran hecho. Porque es acabar con el Estado. Esto cierra el Estado de terror y mafioso anterior, criminal. Se le acaba, le amarran las manos a Diosdado Cabello. Porque no puede, en estos términos, actuar como terrorismo de Estado. Yo no me puedo, o sea, me puedo parar en esa perspectiva de la víctima que es inconcluso, ¿ok? Y que vamos a necesitar caminar para llegar, como dijimos, a unas elecciones y a una nueva asamblea que va a tener que recorrer esto como un proceso de pacificación del país. Que somos mayoría, sí. El 70% votó por la opción de Edmundo González, sí. Pero hay que cerrar el ciclo de ese proceso de 26 años de represión y de manejo. Por eso ellos incluyen, y hay que hacerlo. Y esto hay que entenderlo como un paso, no como un fin, como algo que hay, así como dijo Jorge, que tragarse sapo. Bueno, tenemos que tragarnos el sapo, de que fue instrumentado por ellos mismos. ¿Okay? Y eso, ahí yo creo que hay una clave de lo que estamos hablando, porque, por supuesto, podemos esgrimir, y lo decimos, y estamos de acuerdo, el origen es una asamblea no electa, ¿verdad? No reconocida, pero es el instrumento que se está usando por parte de los Estados Unidos. Aquí tenemos que ver que el que está detrás de esta tutelaje es la administración Trump. Y que no por ello yo voy a desconocerlo, no, porque esto tiene un objetivo final, que son las elecciones. ¿Cuándo serán? Si van a ser en 6 meses, 20 meses, 1 mes, 2 años, no lo sé todavía con precisión. Pero sé que vamos a llegar ahí, que es donde es el reencuentro total de este proceso que estamos viviendo. Porque, por supuesto, como tú lo señalaste,
el Tribunal Supremo de Justicia fue artífice de todo esto a través de la Sala Constitucional, de la Sala Electoral y la Sala Penal, en la que cada uno jugó un rol, ¿verdad? En la Sala Constitucional era el poder absoluto. Él avaló la anulación del Parlamento del 2015, cuando dijo que estaba en rebeldía, legitimó los estados de excepción permanente y sustituyó la soberanía popular por decretos. Entonces, convirtió la interpretación en poder absoluto, en ese caso, que era uno de los pilares que sostenía el Estado mafioso, vuelvo a decir, no el Estado tutelado. La sala electoral lo conocemos, son los administradores de la impunidad, ¿ok? Bloqueó recursos efectivos, no publicaba, no actualizaba el registro electoral, congeló muchas disputas, garantizó que el voto no tuviera consecuencias reales y de hecho lo vimos en el 28 de julio. Él no administraba elecciones, él neutralizó el voto como mecanismo coercitivo. Y eso es importante. Y la sala penal y jueces, ¿verdad?, son la disidencia como delito. O sea, el que fuera disidente de ese régimen cometía un delito. ¿Ok? El delito de la disidencia. Y aquí la sala penal convalidó imputaciones por terrorismo y sostuvo expedientes fabricados. Los jueces de instancia, que son los que le toca ahora otra vez, negaron revisiones y amparo. No fueron árbitros, fueron parte del mecanismo. Entonces, esa misma estructura es la que hoy está actuando en términos de conseguir apagar. Es una válvula, ¿verdad?, de presión, de alivio, porque, como siempre hemos dicho, no va a haber democracia, no hay transición con presos políticos. Y vimos cómo cada vez se mueve más la sociedad civil. Y acabamos de ver, mira, la salida de Juan Pablo es significativa, porque te marca qué es lo que está ocurriendo, que nos cuesta tragárnoslo, sí, es cierto, pero estamos en un momento en el que tenemos que liderizar también este proceso, no dejárselo solamente a los que cometieron actos de crímenes de deshumanidad y que fueron los represores. No, esto es la sociedad que ha logrado que esto se revierta, porque si no hubiese ocurrido lo que ha ocurrido hasta ahora, ¿verdad? Cuando las madres se pararon frente a los portones y decían, quiero mis hijos libres, y generaron esa presión, esto a lo mejor hubiera sucedido en un paso más adelante y se está adelantando. Y es ahí la importancia, ¿verdad? Porque la decisión es incómoda, ¿verdad? Rechazar lo antes expuesto de las elecciones, ¿verdad?, permite a Jorge y a Delcy, o sea, si nosotros no reconocemos que este es un momento importante, le estamos cediendo nuevamente espacios a Delcy y a Jorge, ¿verdad? Y allí nosotros como sociedad civil no estamos absorbiendo, vuelvo a decir, lo dijimos anterior, no lo está. En este momento no se está haciendo. Porque, ¿qué significa rendirse realmente? Creer, ¿verdad? Es ceder el espacio de lucha. O sea, dinamitar la vía electoral en la que vamos buscando, ¿verdad?, que se logre. El único terreno donde son vulnerables estos actores del Estado, del Estado mafioso criminal, porque no tienen respaldo popular, no tienen legitimidad. ¿Ok? Entonces, no podemos impedir que el futuro parlamento electo tenga la capacidad de revisar, anular y depurar ese sistema. Y ahí está la clave, Dámaso, más que meternos en que esto está siendo ejecutado por los factores que reprimieron. No, estoy de acuerdo,
Pero fíjate, claro, hay una presión fuerte de los Estados Unidos. Lo que pasa es que el redactor, bueno, la mayoría de los diputados que están ahí son solamente unos levantamanos, ¿no? Y unos ves a, digamos, a pantalones de quienes están en la autoridad. Y en este caso el internato le tocó a Jorge Rodríguez y a Delcy, ¿no? Figuras, por supuesto, que vienen de esa continuidad. Y fíjate que se está tomando en cuenta el tema solamente de las libertades de los presos, pero aquí hay mucho más que ahondar y hay mucho que escribir sobre esta ley, que a pesar de la presión, quienes la van a escribir es ese parlamento que está allí, ese parlamento. Es mi inquietud, no dije que era una pregunta solamente, era una inquietud, porque bueno, habrá que ver cómo nos depara esta historia, porque fíjate, también está el tema de la devolución de bienes, todo lo que ha sido expropiado en este país durante estos 27 años, toda la gente que se fue porque les quitaron sus empresas y sus negocios. El Nacional le quitaron un edificio, ¿no? Y está en manos de Diosdado Cabello. Aquí repartieron propiedades como les dio la gana y se tomaron un montón de empresas y de industrias. ¿Cómo queda? Pues ese levantamiento de órdenes de detención. Se va a amparar a quienes han cometido graves crímenes, violaciones en ese sentido, de los derechos humanos y de los derechos de propiedad, ¿no? Y cómo se detiene pues esta corrupción sistemática desde los mismos actores que están dentro con la, no le digamos la misión, sino la tarea de redactar una ley de amnistía que nos alcance a todos, ¿no? Esa es la inquietud. La ley está escrita ya la aprobaron. Pueden modificar algunos actos. Sin debate. Sí, ya está, esa está. Y tiene ese impacto, de apagar. ¿Cómo podemos ver en términos figurativos? La ley calma la fiebre de un cuerpo, pero no mata la enfermedad. O sea, lo que está haciendo ahorita es matando la fiebre, que es una sociedad civil que reclama y que para el proceso de recuperación económica y de estabilización es necesario que esa inestabilidad no suceda, porque nadie va a un país a invertir, ¿verdad?, con inestabilidad social. Entonces, para lograr la recuperación económica, necesita, porque si vemos cuáles eran los factores de inestabilidad, de tensión interna en Venezuela, los grupos paramilitares, la guerrilla en la frontera, los grupos que están asociados al narcotráfico y aquellos grupos asociados a Hezbollah, Hamas, que están supuestamente en Venezuela. ¿Okay? Pero también está la sociedad civil reclamando sus derechos de libertad para sus seres queridos, porque fueron secuestrados y no tienen las causas para ser imputados por lo que ha sido hasta ahora. Entonces, los primeros, ¿verdad?, que hablamos, fueron neutralizados a través de Diosdado Cabello, que ya hablamos de él. Diosdado Cabello no saca a los colectivos. Y hay por ahí unos videos, unos audios que salieron con una policía que traigan rifles. Eso lo tiene que calmar Diosdado, porque Diosdado depende, la estabilidad de Diosdado depende de Delcy Rodríguez, no es al revés. Diosdado no es la que asegura a Delcy, es Delcy la que le asegura a Diosdado su estabilidad. Diosdado lo que logra es que si se comporta de acuerdo a lo establecido en términos de no generar conflictos internos, violencia interna, puede seguir. Pero en el momento en que se convierta en un factor desestabilizador, hasta ahí llegó Diosdado. Por eso dijo, nos van a comer uno a uno. Y él lo sabe. Cuando él dice que nos van a comer uno a uno, le está diciendo a sus atletas, a sus tropas, nos vamos a entregar, nos vamos a minimizar, vamos a una retirada, o
vamos a hacer fuerzas y atacar. ¿Me entiendes? No, él está diciendo en este momento. Ahí sí, no sé si podemos escucharlo para que te enfoques. Pues, dale. Mientras nos ven unidos, lo pensarán. Si nos ven uno por aquí y otro por allá, nos van a comer uno a uno y no va a quedar nadie. No va a quedar nadie, ninguno de nosotros. Él está hablando a sus perros, ¿no? De guerra, que están todos nerviosos y temerosos. No se oye. Que allí Cabello, con esa declaración... No, yo sé lo que dijo, Pero ¿a quién le está hablando? Le está hablando a los que le obedecen, ¿no? A los que le obedecen en armas. Ok. ¿Qué está diciendo él? El miedo está de su lado. Él sabe que puede ser objeto de cualquier acción, extraditarlo a Estados Unidos, neutralizarlo, cualquiera, porque él no tiene hoy la seguridad, porque lo ha visto alrededor. ¿Ok? Entonces lo que está diciendo, mantengámonos justos, no nos pongamos creativos, no nos pongamos a crear situaciones que nos pueden perjudicar, pues vamos a prepararnos para el próximo momento que pueda surgir. Ese es el por ahora de Cabello. Pero no decir irrumpamos, no. ¿Por qué? Para él sí es muy fácil neutralizar a Cabello, porque las Fuerzas Armadas le juraron lealtad y le entregaron el bastón de mando. Y sabemos que dentro de la Fuerza Armada es mando y control. Delcy le da una orden a Padrino López en términos de tranquilizar, neutralizar a las revueltas de Diosdado, y sale la Guardia Nacional a enfrentarlo. Y no hay poder frente al poder de Diosdado en esos términos no es mayor. ¿Por qué? Porque ellos reconocen ya en Delcy su comandante en jefe y tienen toda la legitimidad para ejecutarlo. Entonces Diosdado lo sabe. Por eso yo te digo, aquí Diosdado no es el que tiene el control, no. El control lo tiene hoy Delcy Rodríguez. ¿Por qué? Porque está respaldada por los Estados Unidos. Y lo último que, bueno, vamos a poner el ejemplo de Alex Saab. Alex Saab está requerido por la justicia de los Estados Unidos, por esta administración. ¿Y cómo lo opera Delcy? Lo primero que hace es quitarle el ministerio, ya no es ministro. Y al dejar de ser ministro, no tiene inmunidad. Porque si él lo deja como ministro, Estados Unidos no se lo puede traer. Eso porque no es venezolano, es colombiano de origen, pero tenía la inmunidad de ministro. El 20 de enero se la quita. Entonces explícame, Dámaso, esto está coordinado. Le quita el ministro y está entregado. Aquí lo que se debe estar conversando, cómo se va a hacer la extradición. Exactamente, porque todavía está en Venezuela. Lo mismo pasa con Cabello, que todavía le mantienen esa inmunidad como ministro del Interior. La pregunta también aquí sería, ¿qué valor en estos momentos, luego de lo ocurrido el 3 de enero con Maduro, tiene Cabello para los Estados Unidos? Porque, bueno, estamos hablando de información, desmantelamiento ya definitivo del cartel de los soles, o ejemplaridad judicial, ¿no? Con respecto a Cabello, para desmantelarlo completamente de ese interinato, porque hasta ahora ha aparecido cerquita, junto a ellos. Se quiere mostrar como parte de este engranaje, de esta etapa nueva que políticamente está viviendo el país. Mientras Cabello colabore con la estabilidad, el proceso de estabilidad, en términos de los factores que él controla,
Ya dijimos, colectivos y guerrillas. O narcotráfico, si quieres, como quieras poner. Él va a tener permanencia y puede estar al lado de ellos. Pero en el momento que él pase esa línea roja, es objeto de extradición, de neutralización, de lo que vos queráis. Claro, pero justamente la permanencia, o sea, por allí, si él se alza, ese camino lo lleva a cárcel si estuviera jugando Monopolio, pero por el otro camino también, porque si él se mantiene pasivo, también llegará un momento en que van a controlar los colectivos y ya él ya no tiene, ya él no tiene moneda de cambio dentro de ese canje, ¿no? Dentro de esa negociación. Y ahí pues se debilita completamente y podría, al quitarle la inmunidad, en cualquier momento pues puede ser capturado. Ahí él necesita una carta de recomendación de DERCE. Como cuando uno pide carta de recomendación que uno se porta muy bien y que tiene todo. Entonces decir que él cumplió, que todo está en orden y que la tomen en cuenta para el caso de Diosdado. Él depende hoy de Delcy, porque Delcy es la que está hoy manejando este proceso de estabilización conjuntamente con los Estados Unidos. Cuando digo manejando, no es que ella tiene incidencia, no, cumpliendo órdenes. Porque ahorita salen y dicen, no, ella no tiene ninguna incidencia en lo que se está haciendo. Ella está cumpliendo un programa. Y como tal, tiene unos acuerdos. Y por ello ella puede decir, Diosdado ha cumplido con todo. Por favor, tómalo en cuenta. Porque los Estados Unidos hacen lo que considera que tiene que hacer. Pero bueno, una carta de buena conducta en esta fase final, de que cumplió para que el proceso se estabilizara y tal, y controló. Eso es lo que puede suceder con Diosdado si no cruzas las líneas rojas. Si él cruza las líneas rojas, ya tú lo dijiste muy claro, jugando Monopolio, va a la cárcel. Y también dije que sin cruzar la línea roja también va a la cárcel porque él tiene que pagar, son más de 20 años como el hombre que hacía desaparecer a cualquiera en Venezuela. Eso lo estás planteando ya en un proceso. Quizás a futuro, pero... Exacto, que ya estemos en un estado democrático, donde él seguro va a gozar de todos sus derechos para defenderse, como aquí en Estados Unidos, y a la final la justicia dictará lo que corresponde, y en el caso de él, con toda seguridad, porque hay mucho testimonio y mucha prueba, pagará cárcel. Para finalizar, Antonio, mira, molestó mucho las declaraciones de María Corina en la entrevista con Político, un medio web importantísimo aquí en los Estados Unidos, con respecto a que estaba muy segura de que esas elecciones se iban a llevar a cabo este mismo año. Estoy hablando de Washington. Sí, yo te copio totalmente. Washington o el presidente Trump está llevando esto directamente con el secretario de Estado, Marco Rubio, donde las fases están, ¿verdad? O las etapas están estudiadas y llevan, y ellos tienen los tiempos. El que les jueguen adelantado y traten de generar una matriz de opinión para buscar acortar los tiempos que ellos tienen o decir los tiempos que ellos tienen, pues puede ser que haya coincidido, pero ellos no lo han dicho. Lo que han estirado alguna fecha, 16, 24 meses. Lo dijo el secretario de Energía. El presidente Trump dijo alguna vez 18 meses, ¿verdad? Marco Rubio dijo meses cuando lo interpelaron en la Cámara del Senado. No dijo tampoco cuántos. María Corina dijo meses, dijo de 9 a 10 meses. Entonces, además, el mantener que es desde la perspectiva venezolana es correcta. La causa venezolana bipartidista tampoco cae bien en la Casa Blanca. O sea, el tener esas reuniones con demócratas y tal no gusta en la Casa Blanca, porque esto lo está resolviendo
los republicanos, aquí no tienen ni un dedito chiquitico, los demócratas, tiene alguna representante que sí, que ha hablado, ¿verdad? Pero aquí no hay ni un granito de arena de los demócratas. Entonces, eso le genera una situación incómoda. No es que la va a descartar, ni mucho menos, porque el mismo Trump reconoce que María Corina Machado y Edmundo González Urrutia representan la legitimidad en este proceso. Y él mismo dijo que había que tomarla en cuenta en algunas cosas. Exactamente. ¿Tú crees que se puede dar ese escenario? ¿Podemos ver esa foto? Trump, María Corina, Delcy, en esa foto. Trump es una persona que es narcisista. No lo vamos a negar, es muy narcisista. Y si ella está actuando de esta manera, ¿verdad? A lo mejor le pone ante sí misma que con una visita de Delcy Rodríguez a la Casa Blanca no lograr eso, porque le daría a María Corina Machado exposición. Y él en este momento lo ha dicho cuando se refiere a Delcy. Está haciendo todo excelente. Está cumpliendo, pero con todo. ¿Ok? Y entonces yo creo que a lo mejor, por su narcisismo, pueda que esa foto no la veamos. Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de la visita del presidente Petro. Él lo recibió por la puerta de atrás, no le dio trato. Porque bueno, como ha hablado tanto y ha dicho tantas cosas, no le va a dar alfombra roja entrando como se reciben a los jefes de Estado. Además, no hubo declaración. ¿Qué significa eso? No le está cerrando, porque lo que parece, lo que he escuchado, es que le dijeron, le cantaron la cartilla. Esto. Y sí, hubo obsequios, regalos, sí. No quiere decir que las formas de la diplomacia no se cumplieron, que es contenido en diplomacia, pero fue cerrado. Entonces, ese es Trump. Claro. ¿Y cómo lees dentro de ese Trump el silencio de Edmundo González? En estos momentos tan álgidos, ¿no? El presidente electo. Que Trump es, así como tiene claro lo que él quiere y lo maneja con mucha fuerza. Trump todavía, yo creo que le cuesta digerir, ver, sí, que se reunió primero con Biden. ¿Se acuerdan? No sé si a principios de enero. Él dijo, ok, está bien. Si tú crees que él va a resolver. Y eso, Trump no, en eso es muy difícil, muy difícil. Es rencoroso. Narcisista. Políticamente. Él es difícil en eso, muy difícil. Entonces, eso es algo que a lo mejor todavía no lo ha superado. Gracias, amigos, a ustedes por su sintonía. Como siempre, estamos en este momento, Antonio, en 3.000, prácticamente ya, más o menos, en vivo, ¿no? En este podcast para todos ustedes los domingos al mediodía. También a Antonio de la Cruz por sus disertaciones. Bueno, dio una clase, pues se fajó con esas láminas para que todos ustedes pudieran entenderlo, todos podamos entender el proceso, cómo se está llevando a cabo semana tras semana. Así que bueno, seguiremos llevándoles a ustedes pues nuestro podcast y vamos a estar pendientes no solamente de las jugadas políticas, sino de las jugadas de los domingos deportivas, ¿no? Vas a estar viendo el Super Bowl, ya nos dijiste. Y ayer jugó el Barcelona, ¿no? Y ganó. Fíjate, varias cosas cerrando esto. La liberación de Juan Pablo es importantísima. Muy importante. De Juan Pablo, muy importante. Esto es una aproximación para la discusión, lo que estoy presentando hoy. No es, podemos tener, pero esto permite, como dices tú, generar debate, ¿verdad? Para eso lo hicimos y queremos que en Realpolitik esto funcione, esto nos dé esa oportunidad.
Sobre todo por lo que dices tú, si ya no están viendo 3.000. Y es cierto, tenemos un fin de semana de deporte, el Real Madrid, ¿cómo se llama? Super Bowl. Están los Juegos de Invierno, que la inauguración fue bellísima. La inauguración de los Juegos de Invierno, ¿verdad? En Italia. Entonces, y está una Venezuela que sigue caminando hacia construir la democracia. Insisto, todos los que están afectados, la gente que está afectada, las personas que están afectadas por estos hechos que marcamos, después de aprobada la ley, tiene su derecho de libertad. Es puntual, pero lo tiene. Y eso es importantísimo, la libertad individual. ¿Okay? Es un hecho que no se puede, ¿cómo se llama?, obviar. Y creo que vi algunos actos que se hicieron ayer en las iglesias y los mensajes son poderosos. O sea, yo creo que hay una sociedad civil potente, vibrante, que tiene que seguir en su camino, en esto que está haciendo. Porque va a venir la parte social normal, pues pedir el aumento de salario, las incongruencias, las cosas, de una manera pacífica. Y vamos a conquistar, vuelvo a decir, más pronto que tarde, esa libertad y democracia para Venezuela. Yo creo que esas palabras son muy importantes para concluir, ¿no? No solamente este programa, sino la situación y la inquietud que tiene mucha gente que los hemos estado leyendo. Ahí han estado participando ustedes han sido parte. Porque mira, cuando estábamos hablando, dando la clase, ya por aquí nos llegó, bueno, también nuestro equipo, ¿no? Pero por aquí nos llegó, mira que acaban de sortear a Juan Pablo Gripi, y todos colaboramos y todos estamos de alguna u otra manera pues también dejando mensajes de nuestro punto de vista, de nuestra visión, de nuestra inquietud, de nuestras preguntas que tenemos sobre todos estos temas. Antonio de la Cruz Oficial, Venezuela USA, ORG, al final, en nuestros canales de YouTube. Y por supuesto, esto en diferido lo pueden ver o compartir en @andelacruzpiso y este servidor @Damaso Jimeno. Pido disculpas porque, bueno, estábamos un poco resfriados, pero pudimos hacer el programa y pasó de largo, ¿no? Nos despedimos, amigos. Será hasta una nueva oportunidad.